No podemos comenzar este programa sin mencionar la trascendencia que para el mundo del trabajo tiene este día. El 1 de mayo se recuerda y conmemora la jornada en que pagaron con su vida a los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en los Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, que culminó el día 4 de mayo en una gran concentración en la plaza de Hyde Market, que fuera disuelta por la policía, que abrió fuego contra los asistentes, matando e hiriendo a un número importante de trabajadores. La prensa y el sector patronal de la época articularon una campaña que años después mostraría ser un grosero montaje, que condenó injustamente a 8 dirigentes con el cargo de enemigos de la sociedad y del orden establecido. 3 de ellos condenados a prisión y 5 condenados a la horca. Como podemos apreciar, el 1 de mayo no es una fiesta. El 1 de mayo es la conmemoración de una jornada de lucha que permitió a todas las generaciones posteriores, a nosotros, establecer una jornada de trabajo de 8 horas diarias, que en nuestro país y muchos otros se intenta conculcar y que es preciso defender en homenaje a los mártires de Chicago. Preciso es entonces en esta fecha de conmemoración recordar al menos a quienes fueron ahorcados injustamente. Jörg, alemán, 50 años, tipógrafo; Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista; Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista; August Vincent, alemán, 31 años, periodista; y Louis Lin, alemán, 22 años, carpintero. Para que ellos que pagaron con su vida este derecho que nos legaron, creo que es importante siempre mantener el recuerdo de ellos. Porque es importante entonces conmemorar este 1 de mayo. ¿Por qué es importante? Porque lo hacemos en circunstancias muy especiales. Es un día internacional, no nacional. ¿Y qué mejor prueba de ello que hoy día millones de trabajadores en el planeta nos encontramos confinados en nuestros hogares y al mismo tiempo demostrando que con ello, si los trabajadores no trabajan, no hay riqueza posible? Es la contradicción permanente que durante años se ha pretendido soslayar, ocultar, tergiversar. No es antojadizo entonces precisar cuantas veces sea necesario la importancia de tener claro la disputa que existe en la sociedad contemporánea, en la sociedad moderna. Esta es una disputa que plantea una disputa de un proyecto social. Los que quieren que todo permanezca como ha estado en los últimos años, con desigualdad, con explotación, con abuso, con transgresión a derechos fundamentales ganados en décadas anteriores, y aquellos que jamás nos contentaremos con la injusticia de este sistema y seguiremos enarbolando las banderas que en el pasado, justamente en una fecha como hoy, muchos han enarbolado en busca de justicia, en busca de igualdad. Solo para que se tenga en cuenta, antes de ayer, un grupo de senadores, a propósito de la demanda de la Coordinadora Nacional No Más AFP, presentaron un proyecto que busca derogar el decreto ley 3500, que dio origen a la instalación del sistema privado de ahorro forzoso conocido como AFP el año 81, bajo dictadura, y que ha sido perfeccionado durante estos 39 años en beneficio de quienes se apropian de nuestro ahorro previsional en detrimento de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué ocurrió una vez presentado esto? Montaron en cólera los medios de comunicación, el gobierno, la ministra de Estado, la ministra del Trabajo, los defensores de las AFP, todos en defensa de un modelo que ha sido absolutamente injusto, que ha generado y condenado a cientos de miles, a millones ya, de personas a vivir en la más absoluta pobreza. Y es por eso que en el contexto de este 1 de mayo es fundamental que el sindicalismo, que los dirigentes del mundo del trabajo comprometan su energía, su convicción para seguir batallando por lo que es justo, por lo que es importante, por la restitución de derechos arrancados injustamente en los últimos años. ¿Qué mejor homenaje a los grandes luchadores que dieron su vida por entregarnos la jornada laboral de 8 horas, que hacer un compromiso férreo por seguir en esta batalla de defensa de los derechos laborales, pero por sobre todo también de la reconquista y conquista de más y mejores beneficios para el mundo del trabajo?
Antes de concluir, quisiera, justamente en el marco del mundo del trabajo, resaltar la importancia que tiene el trabajador en todas las áreas de la economía. ¿Cómo no recordar a Lorena Durán Herrera, fallecida esta semana después de una dura batalla de semanas contra el COVID-19? Falleció en el Hospital Regional de Temuco. Lorena era una joven funcionaria del Departamento de Salud Municipal, deja 2 hijas, una mujer trabajadora, perteneciente a la Confusan. ¿Qué queremos decir con esto? Que es el mundo del trabajo intelectual, del trabajo manual, de todos los trabajadores, del comercio, los trabajadores que están en la primera línea en la salud, pero también aquellos trabajadores recolectores de la basura que son quizás también trabajadores de la primera línea. A todos ellos, en este 1 de mayo, un gran abrazo, un gran reconocimiento y enfatizar en lo que hemos dicho siempre. La sociedad puede permanecer perfectamente sin estos empresarios, pero sin trabajo jamás la sociedad podría avanzar, como se ha demostrado a lo largo de la historia. Sin trabajo volveríamos a nuestro estado primigenio, a ser prácticamente un mono y no un hombre y una mujer de trabajo que ha sido capaz de generar esta tremenda, maravillosa sociedad que desgraciadamente algunos la aprovechan en beneficio de ellos y no en beneficio de la mayoría. Así que un gran abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo en este 1 de mayo. Hola amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Debate Social. Mi nombre es Luis Mesina, secretario general de la Confederación Bancaria. Esperamos que estén todos y todas pasando esta crisis sanitaria lo mejor posible. A través de nuestro programa queremos saludarles fraternalmente, especialmente en este día tan importante, 1 de mayo. Darles fuerzas a todos y a todas para seguir adelante con nuestros proyectos y también con nuestras demandas. Estamos en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, la 102.5 en FM, y estoy con mi querida compañera y amiga Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué pasa? La tecnología nos juega... Nos juega en contra, pero aquí estamos, Luis. Qué bien, qué bien. Claro, decía yo que hoy, un día tan importante, viernes 1 de mayo, conmemoramos la lucha que dieron muchos trabajadores por mayor calidad de vida y no solamente en estado casi de esclavitud hace muchos años atrás. Y bueno, aquí estamos en un Chile diferente, en un Chile con un despertar social, en un Chile que tiene una revolución popular y que aparte de eso estamos invadidos por una pandemia, así que es un 1 de mayo diferente. Así es. Quiero saludar y reconocer el trabajo de todos los trabajadores sencillos, comunes, la gente de la salud que se la está jugando, a ellos un abrazo especial, los del comercio, todos los que hoy tienen que sacar adelante este país. Así es. Bueno, en primer lugar, creo que hay que contextualizar muy brevemente, porque tenemos 2 grandes invitados. Vamos a dedicarnos a este programa exclusivamente a tratar el problema del trabajo, y qué mejor que hacerlo en el contexto y en el marco de la conmemoración de un hecho tan importante como es el 1 de mayo ocurrido en 1886. Para los auditores que muchas veces se olvidan de esta importante fecha, 1 de mayo de 1886, que generó un gran hito político 3 días después de ese 1 de mayo, para ser concreto, el día 4 de mayo en la plaza, en la ciudad de Chicago, en Haymarket, donde la policía dispersó una manifestación matando a muchos trabajadores, hiriendo a otros tantos y articulando una campaña que años después se demostraría claramente que fue todo un montaje y que terminó con la vida de 5 dirigentes anarquistas ahorcados, aunque suene duro recordarlo, murieron ahorcados e injustamente pagaron con su vida la tremenda conquista para el mundo del trabajo a lo largo del país, que son las 8 horas, pues las 8 horas de descanso, así rezaba el eslogan, 8 horas de descanso, 8 horas para dormir y 8 horas para el ocio, tan importante. Bueno, eso hoy día ya no lo tenemos y es por eso importantísimo. Vamos a tener 2 grandes invitados que sobre este particular tema están dando una lucha importante. Así que no sé si quieres presentar tú a nuestros invitados, compañera. Sí, yo voy a presentar a nuestro querido compañero Andrés Giordano. Ellos están dando una batalla pero descomunal desde el sindicato de Starbucks, cadena internacional y a nivel mundial, que hoy, contra toda lógica, se ha acogido a la ley de
protección del empleo o mal llamada protección del empleo y tiene a más de 2.000 trabajadores. Así que bienvenido, Andrés. Aquí tenemos un espacio de conversación donde tú nos vas a hablar de los temas laborales que te competen. Y no sé, Luis, si quieres presentar a nuestra gran compañera. Sí, sí, pues nuestra compañera también, bueno, Andrés Giordano, la gente lo ubica ya, muy conocido, se ha hecho por la tremenda y potente campaña de Starbucks, Starbucks, ese famoso café tan caro que se vende en Chile. Y Claudia también es conocida porque los dos compañeros han estado en más de una ocasión en nuestro programa, debatiendo, son dos grandes dirigentes. Claudia Muñoz, presidenta del Sindicato de Profesionales número 2 de Agua Andina, analista técnico contable de profesión. Y bueno, entremos en materia en forma inmediata. No sé si parto si gusta yo invitando a Claudia a que nos comente cómo ve el escenario actual, esta contraofensiva del régimen político del gobierno. Lo hice a propósito de hablar del régimen político, no quiero solamente sindicar al gobierno como responsable de todo lo que nos está pasando, porque el gobierno, para llevar adelante sus planes, genera leyes y estas leyes son aprobadas en un Congreso, y en el Congreso el gobierno no solamente tiene oposición, comillas, sino que además ha llevado adelante muchas iniciativas legales que en términos prácticos han significado un gran y abierto retroceso. Claudia expuso hace poco en el Congreso y me parece relevante que abordamos este tema. Claudia, ¿cómo estás? Y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por darme la oportunidad de participar en este programa. La verdad es que en este día, de conmemoración tan importante para los trabajadores y trabajadoras del país, la verdad es que vemos un panorama bien desolador para los trabajadores en el país en este momento. La verdad es que se están cometiendo muchos abusos, mucha legislación, mucho proyecto de ley que el gobierno ha aprovechado de esta crisis ya para legislar y que en general nos está haciendo pagar con nuestros propios ahorros, con nuestro seguro de cesantía, nos está haciendo pagar esta crisis. Es lamentable para nosotros los trabajadores. El otro día expuse sobre un proyecto que suspende la negociación colectiva ya por el mutuo acuerdo, y todos sabemos que el mutuo acuerdo entre trabajadores o entre sindicatos y empleadores en la debilidad en que nos encontramos no existe. Hay una total asimetría de poder entre ambos y finalmente se debe imponer la voluntad del empleador. Eso es lo grave, sí. Sí, eso es lo más grave, o sea, se está atentando contra las organizaciones sindicales, contra las organizaciones de los trabajadores. El sindicato es la organización básica que nosotros tenemos los trabajadores, muy importante que sigamos defendiendo esta institución y que deberíamos estar todos defendiendo, pero lamentablemente esto no es solamente una ofensiva del gobierno. La oposición no ha sacado una voz potente para defendernos a nosotros los trabajadores. Entonces, se sigue legislando. Ayer también en comisión mixta se legisló una modificación a la ley que suspende la relación laboral. Es una ley que se dice de protección al empleo y que en realidad lo que ha hecho es proteger a las grandes empresas. O sea, el 30% de las grandes empresas se han acogido a la suspensión laboral. Y por el solo Ministerio de la Ley, o sea, totalmente unilateral. O sea, las empresas son las que deciden suspender a los trabajadores, tengan o no, estén o no afectos al seguro de cesantía, pero lo más terrible que es a través de nuestros propios ahorros, que nadie nos asegura que después de esta suspensión laboral los trabajadores van a seguir con trabajo en realidad. Sí, se da la paradoja que mientras más las sociedades avanzan en productividad, se da la paradoja que en materia de protección de derechos laborales retrocedemos, porque como bien decía Claudia, toda esta normativa pretende hacernos creer que estamos en igualdad de condiciones los trabajadores con los empleadores para pactar condiciones laborales, cuando en realidad lo que siempre el derecho del trabajo, el derecho laboral hizo fue justamente generar normas para resolver esas gigantescas asimetrías que existían entre el mundo del trabajo, que no puede negociar,
en condiciones de igualdad, y eso nos parece gravísimo. Y creo que tienes toda la razón. No sé, mira, si Ahí hay quieres entrar un... para que también vaya opinando Andrés. Sí, claro. Claro, de eso mismo es que cabe la coincidencia que los cuatro que estamos aquí en la locución hoy pertenecemos a sectores privados donde estamos presos, prisioneros de una ley laboral con tintes cargados al neoliberalismo y que fueron impuestos en dictadura. Entonces los empleados privados sí estamos como abandonados o atados a esta ley sin protección alguna. Y en este gobierno lo que llama la atención es que aún con crisis social, política y con crisis sanitaria, siguen sacando leyes que perjudican a los y las trabajadoras. Y me quiero referir un poco a las trabajadoras, porque en el sector comercio, retail, como Starbucks, por ejemplo, que tiene el eslogan muy bueno, Starbucks Pay Me, la mayoría somos mujeres trabajadoras. ¿Y cómo quedamos ante la desprotección del Estado y ante la vulneración de todos los derechos básicos? Así que yo creo que le voy a dar la entrada en esta vez al compañero Andrés, que él tiene mucho que aportar en este tema. Bueno, primero que todo agradecerles la invitación y un gusto poder verles la cara. Hemos estado bien confinados, así que de todas maneras sigue siendo muy positivo para el aliento encontrarnos con compañeros y compañeras que además hemos compartido muchos espacios de lucha. Así que primero un saludo fraternal a todos ustedes y a todos los trabajadores y trabajadoras que espero nos estén viendo y escuchando en este momento. Así que un gran saludo en este 1 de mayo. Y complicado el escenario, pues, muy complejo. A nosotros como parte de un sector que tiene baja organización, que es un sector muy precarizado, con mucha rotatividad, con trabajadores y trabajadoras muy jóvenes, ha sido muy complejo dar una pelea de esta envergadura, porque al final uno no solo termina anteponiéndose a la voluntad del empleador de siempre trasladar los costos a la parte más débil, a los trabajadores y trabajadoras, sino que además a estas políticas públicas que vienen diseñadas con el mismo prisma de ese modelo que cuestionábamos con tanta fuerza cuando salimos todos a manifestarnos en octubre en adelante. Entonces, ahí como dice Claudia, yo digamos, concuerdo plenamente en lo que ella ha señalado de que existe un status quo, un sistema político que no tiene una lógica de protección, una lógica de clase, por último, que defienda a los trabajadores y trabajadoras que son finalmente quienes mueven el país. Y que hoy día estemos discutiendo, y se entiende que estemos discutiendo cómo manejar la crisis en términos de lo que significa para la economía, que aún así partamos de ese prisma nefasto neoliberal de rasquese cada uno con sus propias uñas y tengamos que estar hablando de los trabajadores y trabajadoras subsidiar a las empresas de todos los tamaños, desde las más pequeñas hasta las multinacionales como Starbucks, como Walmart o como otras que puedan aparecer en esta lista de empresas que se adhieran más adelante o se adhieran en el momento. Es del todo irrisorio si consideramos que esos fueron precisamente los supuestos que gatillaron el descontento popular que se manifestó con tanta fuerza desde hace varios meses atrás. Entonces, cuando la oposición cae en esta dinámica y sigue con esta lógica transicional de avanzar en la medida de lo posible, y entonces se propone que estos proyectos de ley sigan siendo con una lógica absolutamente neoliberal, y parece que no hay ninguna voz en el Congreso que sea capaz de quedar en absoluta minoría. Bueno, hay honrosas excepciones y que han estado participando en la discusión y por supuesto han tenido un rol que uno podría destacar, pero aún así como que el grueso de lo que se denomina oposición haya dado el vamos a una ley que nos obliga a comernos en hambre, porque además nos obliga a comernos remuneraciones muy precarias desde nuestros propios ahorros en el seguro de cesantía. Es una cosa que uno no puede comprender, más allá de que el objetivo sea de una u otra manera proteger los puestos de trabajo, y que eso uno puede discutir alternativas y vías y un montón de cosas, y hay experiencia comparada a lo que está haciendo otros países en Europa, pero trasladarle ese costo a la gente y dejarla desprotegida además para el futuro, cuando eventualmente vengan despidos, que esta es la primera parte de la crisis y es lo que en el fondo estamos en la crisis quizás como de las remuneraciones, pero después cuando sean los puestos de trabajo, ¿qué va a pasar con toda esa gente que no va a tener de dónde agarrarse y que hoy en día además ya está viendo su sustento básico, ¿no? Las posibilidades de subsistencia muy comprometidas? Y en esto señalar que nuestra organización está en esa campaña muy fuerte porque somos trabajadores con sueldos precarios, cercanos al mínimo, que hoy día vayamos a autofinanciarnos sueldos que equivalen al 70% del salario mínimo y después tengamos mermas que lleguen a los 55%, etcétera, etcétera, significa que mucha gente se tiene que ir a la calle, que mucha gente no puede pagar los estudios, pagar los compromisos familiares, médicos, de salud, etcétera. Estamos en una situación crítica y eso supone ponernos con una organización completa, no solo contra, como dije, nuestros empleadores, sino además contra este status quo y este sistema político que sigue pasando la máquina.
Sí, lo grave es que aún no se ven las consecuencias de lo que va a ser las consecuencias de la crisis sanitaria y la crisis económica. Recién estamos iniciando esta crisis. Imaginémonos el escenario que se va a presentar o que querrán presentarnos los grandes empresarios una vez que esta tenga efectos mucho más concretos. Durante el martes y miércoles de esta semana, el gobierno ha ido afinando la ley en el Congreso, buscando hacerla más favorable aún para los intereses del gran empresariado. Y este tema no es menor, eso permitiendo la suspensión de empresas que estaban excluidas por su calidad esencial, el caso de Agua Andina. Claudia, cuéntanos un poco cómo ves esta determinación de la comisión mixta, el rol que juegan, y Andrés lo decía, el rol que juegan algunos congresistas en este país que tienen un discurso muchas veces muy rimbombante, pero que en términos prácticos al final están siendo parte de esta ofensiva que hay. ¿Cómo lo has visto tú, Claudia? Mira, la verdad es que esta modificación a la ley es como que se les olvidó algo en que beneficiar al gran empresariado. En este momento hay empresas como Aguas Andinas que siguen funcionando en forma normal, que es un servicio monopólico que tiene una rentabilidad garantizada, supermercados que siguen funcionando, que van a obtener igual importantes ganancias, farmacias que han ajustado sus turnos, han disminuido los horarios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos trabajadores que en este momento, para cuidar de su salud, los tenemos en la casa con goce de remuneraciones. Tenemos trabajadores también que por ajuste de turno no están trabajando, obviamente, que todas las horas que... Yo creo que eso pasa mucho en los supermercados, creo que eso puede ser testigo Miriam, ya de que hay trabajadores que no están trabajando al 100% en los supermercados por el ajuste horario. ¿Y qué va a pasar con ellos? Esta ley es una oportunidad para que esas empresas ajusten su planilla de remuneraciones. Los van a mandar suspendidos, van a suspender, van a poder seleccionar el trabajador que no está en condiciones para poder seguir trabajando, ¿ya? Y lo van a mandar suspendido para su casa y con cargo al seguro de cesantía. Ahora nosotros, por lo menos en Aguas Andinas, tenemos bastantes trabajadores que son contratados antes de cuando partiera la ley del seguro de cesantía. También, ¿qué va a pasar con esos trabajadores que si llegan a ser suspendidos, ya a qué se van a acoger? Si en realidad ellos no están dentro del seguro de cesantía, por ejemplo. Entonces, la verdad es que han dejado muchos flancos abiertos. No tenemos una voz que de alguna forma defienda a los más débiles aquí en la parte de la relación laboral, y simplemente se ha favorecido a la empresa. Ahora se incluyó una indicación para que no se suspendan a las mujeres con fuero maternal, pero tampoco se consideró en forma retroactiva. Por lo tanto, va a aplicar de ahora en adelante. ¿Y qué pasa con las mamás que en estos momentos no están recibiendo? Que yo creo que le pasa, el otro día apoyamos la campaña que hizo Starbucks en las redes sociales, en las cuales las mujeres con fuero maternal han sido suspendidas la relación laboral, ¿ya? Y con un menor salario. ¿Qué pasa también con los trabajadores que recibían comisiones por venta? Que solamente con el seguro de cesantía se les está garantizando una parte de lo que ellos recibían antes como salario. Entonces hay tantas cosas. Nosotros, si bien en Agua Andina tenemos una situación mayormente privilegiada, y también debemos reconocer, gracias a, o sea, con fundamentos claros, o sea, en este momento tenemos un call center al cual recurrir, a un equipo médico que podemos recurrir. La empresa ha puesto distintos medios para cuidar nuestra salud, porque también somos un servicio esencial que tenemos que preocuparnos de dar la continuidad al servicio. Pero también tenemos amigos y familiares, y estamos teniendo muchos amigos y familiares y conocidos a los cuales se les ha suspendido la relación laboral, a los cuales se ha presionado para bajar las remuneraciones, y a los cuales se les ha despedido. Entonces estamos en una crisis total, y creo que necesitamos a toda la sociedad en su conjunto para poder salir de esto. Bueno, de eso y más estaremos hablando a la vuelta. Ahora nos vamos a un pequeño corte comercial, no sin antes mencionar que estamos en la 102.5 de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Volvemos en un momento. Bueno, estamos de regreso
en la radio que piensa, 102.5 FM, conversando con dos grandes amigos invitados, Claudia Muñoz y Andrés Giordano, sobre los problemas del mundo del trabajo, especialmente en este día que conmemoramos una jornada histórica importante, una jornada de lucha. No es una fiesta, no es farándula. El día de hoy, los matinales que a lo largo del tiempo, los medios de comunicación que han intentado asignarle este día un día de festividad, se equivocan. Poco tenemos los trabajadores, especialmente, como bien decía Claudia y Andrés, que festejar en este día. Estamos muy preocupados por lo que pasa. Y yo quiero llevarlo a un debate importante ahora que tiene que ver con la coyuntura. Estamos enfrentando varios temas, lo que decía Andrés y Claudia, la ley mal llamada de protección al empleo, cuyo rédito lo están efectivamente asumiendo los empleadores, rédito, porque ganan con esto, ganan los bancos, ganan el gran comercio, ganan las grandes compañías. Y estas mismas compañías además son las que nos privan de derechos fundamentales. Entonces entremos en el debate respecto de cómo es la perspectiva. O sea, hay una descripción crítica, pero ¿qué hacemos? Tratemos de empezar a responder esta pregunta. Creo que a los auditores les va a interesar pensar cómo podemos, una vez que superemos la pandemia, volver a la lucha, volver a la movilización, porque este gobierno no entiende, este Estado no entiende. No sé, Claudia, Andrés. Bueno, a ver, yo creo que lo primero es como recordar los principios que movilizaron a tantas personas hace pocos meses atrás, y eso tiene que ver con el sentido de lo colectivo. Yo creo que ahí está como la primera necesidad, incluso hoy en día, incluso con las dificultades como objetivas de lo que implica. Mi percepción es que la organización en general es fundamental. Y uno acá de repente presume, porque nosotros vivimos inmersos en nuestras organizaciones sindicales, que los trabajadores y trabajadoras, a lo mejor el auditor puede creer que están organizados, pero lo cierto es que la gran mayoría de los trabajadores no están en ningún sindicato, trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso es una situación que para nosotros es dramática y que hoy en día, sobre todo en el marco de una crisis que la estamos pagando nosotros y nosotras, la organización es fundamental. Y ahí hay distintas lógicas, partir por el espacio de trabajo, también los espacios territoriales. Nosotros hemos tratado de avanzar un paso más allá y hemos hecho un ejercicio de organización ramal. Estamos destinando profundos esfuerzos con todas las dificultades que eso implica y entendiendo que igual acá hay una oportunidad para que nos podamos organizar mejor, para que haya una conciencia colectiva de nuevo, porque hay mucha gente que está siendo violentada hoy en día, mucha gente que está sufriendo los costos de esta crisis, y no como lo sufren las empresas con planillas y con rentabilidades negativas, sino que gente que no puede comer, gente que va a pasar hambre acá. Y eso nos significa a nosotros volver a lo colectivo, volver a la organización. Y en el sector ramal estamos haciendo un esfuerzo importante en la parte de comida rápida, pero también con otros sectores precarizados y organizaciones o espacios de trabajo donde jóvenes están siendo explotados y explotadas constantemente. Entonces, solo por nombrar algunas cosas, hoy día nosotros estamos lanzando un hito de organización desde estas organizaciones jóvenes, como una suerte de manifiesto que parte del sector de la comida rápida, que incluye a gente de Burger King, de McDonald's, de Starbucks, de Kentucky Fried Chicken, de Telepizza, que antes no estaban organizadas, y por eso yo digo, digamos, esta violencia que se ejerce en contra de nosotros ha hecho que despertemos, y por algo hoy estamos organizados, por algo hoy hay sindicatos en todos estos espacios, y estamos también trabajándolo con H&M, con Forever 21, que hemos tenido relaciones en el tiempo, y hoy día creemos que hay que concretarlo también en una ofensiva sindical potente que ponga esta cara de la precariedad, de la juventud precarizada que tiene esta primera pega, y que de una u otra manera pueda levantar una agenda y que además permita vincularse y articularse en otras grandes luchas como la que hemos llevado en conjunto acá todos los que estamos presentes, por ejemplo, por la seguridad social, por el derecho a pensiones dignas, a una vejez digna, que precisamente hoy también tenemos esa gran consigna que significa derogar el decreto 3500, y por lo tanto seguimos ahí en la lucha, y es importante que organizaciones jóvenes que a lo mejor vienen entrando a este modus operandi, lo que significa relacionarse con trabajadores y trabajadoras en el espacio de trabajo y entenderlo como un espacio de lucha, puedan también entender la importancia de luchas como esta y otras más que venían de octubre, que venían de antes y que claramente tenemos que seguir levantándolas. Sí. Es que respecto a lo que dice Andrés, ¿cómo motivar el sentido de lo colectivo en los trabajadores, en la cultura del chileno, de la chilena trabajadora? Porque si bien menos del 20% está sindicalizado,
y muy pocos están en organizaciones sindicales grandes como las centrales. Quizás también debemos hacer una pequeña crítica a la labor del sindicalista de motivar, de educar, de dirigir, de liderar las movilizaciones. Bien lo recordaba Luis, allá en el año 1880 fueron más de 500 huelgas y movilizaciones las que hicieron que por fin se declarara el 1 de mayo como el Día del Trabajo, teniendo en cuenta. Lo mismo está pasando en Chile. Fueron muchas huelgas en 2016, 2017, el estallido social, que daba cuenta de que el trabajador común ya está sobrepasado de esta política o de esta cultura del consumismo, de vivir atado a una tarjeta de crédito, sacando la mercadería de un mes para pagarla 3 meses después. Y sobre todo el gran número de porcentajes de hogares monoparentales donde son las mujeres las que llevan el hogar, la mantención económica, social, de contenido a la familia. No sé, Claudia, a lo mejor podría ahí decirnos cómo nos vamos a focalizar hacia el delante, o sea, cómo se nos viene de Chile después de esta pandemia. Sin duda tenemos otra. Sin duda dijiste cosas muy importantes, bueno, Andrés también, pero yo quiero decir que el trabajo es el centro de la vida, no solamente por sobrevivencia, sino que todos necesitamos del trabajo de todos. La verdad es que desde que soy dirigente sindical veo cómo se legisla en contra de nuestra clase. No me explico cómo eso no se refleja en cómo votamos nosotros los trabajadores, cómo también tratamos de hacer organización y desde ahí no solamente mirar desde la vereda opuesta, cómo nos pasan las leyes que deterioran más nuestra calidad de vida, que nos tienen con salarios bajos, que más del 50% de los trabajadores gana menos de 500.000 pesos y que eso es lo que dices tú, que determina de que ellos estén altamente endeudados. También no me explico cómo nosotros los trabajadores no participamos en realidad de las decisiones políticas, ¿ya? De la organización política, porque en realidad, ¿cómo pueden conocer en realidad nuestros problemas? ¿Cómo pueden defender en realidad, si no son lo más probable que ellos no hagan conciencia de que tienen que defender nuestros intereses si nosotros mismos no los reclamamos? Es importante hacer un llamado a los trabajadores, a la organización. El sindicato es la organización básica de los trabajadores y desde ahí tenemos que defender nuestros intereses. Y creo que esta crisis, y creo que tenemos que tratar de sacar lo mejor de esta crisis, y eso nos indica que es una oportunidad para organizarnos mejor, es una oportunidad para respaldar a los dirigentes, y los dirigentes también no solamente quedarse en hacerle el bienestar a la empresa, o en unos bonos más, o en unos bonos menos, sino que tenemos que salir en realidad de la realidad pequeña que tiene la empresa, constituir negociaciones más allá, en otros niveles, negociación ramal, que podamos extenderle a beneficio a trabajadores que en realidad no pueden formar sindicatos o no pueden negociar colectivamente, porque la negociación colectiva es la única que puede redistribuir la riqueza que nosotros generamos y que las empresas se están llevando las utilidades para la casa. Yo creo que sí, dale. Decía por eso, porque a raíz del tiempo los trabajadores de repente se nos subestima, pero la verdad es que tenemos un sexto sentido que nos levanta todas las alarmas. Por ejemplo, en el tema de la previsión. Ha sido una pandemia que tiene más de 39 años y que nos tiene, que se nos roba todo el ahorro previsional. Y sin embargo, nunca ni un gobierno de izquierda, ni de derecha, se ha propuesto derogar la ley 3500. Y el movimiento No Más FP no ha tenido una central dentro de ella. El movimiento No Más FP
sale como una unión de un grupo potente de sindicalistas, pero también tiene una ala territorial, entonces lo hace como un movimiento de hecho, pero no está sustentado por grandes o por alguna central. Por eso yo te hacía el punto allí, porque quizá a nosotros como sindicalistas nos falta empoderarnos un poco más, que somos agentes de cambio colectivo, y que tenemos que levantar ese sentimiento. Contarte Sí, bueno, que ayer estuvimos también con Luis, cuenta lo que sí, pasamos ayer. sí, oye, sí, antes me parece nos queda muy poco tiempo para que le dediquemos unos espacio al tema de la derogación del decreto ley 3.500, pero a propósito de lo que planteaban la Miriam y la Claudia, creo que Andrés va a estar de acuerdo. Mira, yo soy un dirigente de hace muchos años, no quiero decir cuánto tiempo, porque es mucho tiempo. Claudia a lo mejor todavía no nacía con Miriam. Miren, pero cuando yo entré al sindicalismo, el primero de mayo que me tocó enfrentar, lo primero que hice fue tratar de buscar antecedentes, y me quedaron grabados. Engel, Fisher, Parsons, Vincent, Lin. Los 5 ejecutados, los 5 ahorcados. Y me quedó grabado el 1 de mayo de 1886 en la Plaza Hart Market, Chicago. ¿Qué ha pasado que hoy día la gente, qué ha pasado, qué nos ha pasado a los sindicalistas? Que de alguna forma hemos ido preocupándonos de la contingencia y olvidando los temas de fondo que le dan sentido. Y como partimos este programa al principio, estamos luchando por cuestiones básicas. Cuando Andrés contaba lo que está pasando en Starbucks, la Cloud, estamos luchando por cuestiones que en 1886 empezaron a pelear y las habíamos ganado. Entonces, entro en materia. Estamos peleando por derogar el decreto ley 3.500 y recuperar la seguridad social, que ya la habíamos ganado. Nuestros abuelos la ganaron en los 40, en los 50, la fueron perfeccionando en los 60, en los 70. Y la perdimos de la noche a la mañana en un golpe de Estado. Ya han pasado 39 años y no la podemos recuperar. Y ayer justamente fuimos a presentar con 5 senadores la derogación del decreto ley 3.500, y la derecha montó en cólera con grandes empresarios acusándonos de querer robar la plata. Bueno, ¿qué opinan de este? Bueno, Andrés lo decía muy bien, hemos sido parte, todos los 4 que estamos acá, de muchos años venimos operando. Andrés, por favor, ¿qué te parece esta estrategia comunicacional de la derecha y qué podemos hacer en estos días a propósito del 1 de mayo y de reconquistar la seguridad social para enfrentar estos problemas? Bueno, Andrés, sí, yo creo está, yo pensé que se nos había ido. No, La estoy acá, tecnología. estaba muteado, Ya. estaba muteado escuchándote. No. Bueno, es complejo, pero tiene que ver con la defensa del modelo. Por lo tanto, hay ciertos mensajes que a mi juicio son universales. Ahí lo que rescato es mucho lo que mencionaba también Miriam, de que hay que, desde las organizaciones sindicales, tenemos que tener claro hoy en día cuál es el rol organizacional que le hace sentido a la gente, que quizás ha ido mutando, a pesar de que defendemos probablemente quizás los mismos conceptos. Yo creo que en realidad eso no ha cambiado tanto. El sentido de la organización que se viene recuperando después de este shock cultural que fue la dictadura, yo creo que nos obliga a pensar un poquito más cómo nos acercamos a la gente, cómo la organización se vuelve de una vez, como lo fue en algún tiempo, esa organización cotidiana, que era parte de la vida, no solo esa organización que pelea por el bono de término de conflicto, por el reajuste o alguna cosa así, y que aparece como para los periodos de negociación colectiva, que está muy instalado culturalmente en la gente esto de consultarte, bueno, ¿qué gano yo si me meto al sindicato? Y lo que gana en realidad es una organización que permanentemente va a velar por sus derechos y por su necesidad. Entonces, en eso, creo yo que lo importante es que ese discurso de contraofensiva del modelo de como, oiga, acá nos defendemos con uñas porque lo que importa es el sistema. Yo creo que el rol de las organizaciones sindicales acá es fundamental y tiene que ver con generar conciencia, con generar ese sentido de pertenencia, donde la organización es el alma, digo yo, cotidiana de las personas, porque el espacio de trabajo hoy en día es quizás la parte más esencial, después de la vida familiar, es la parte más esencial donde nos desenvolvemos como seres humanos. Por lo tanto, no organizarnos en ese espacio yo creo que es una locura, y ahí los sindicatos tenemos que ponernos de cabeza a pensar cómo lo hacemos. Es una tarea muy difícil, yo creo que cada organización tiene sus lógicas, y en eso nosotros hemos ido avanzando. Hoy día nuestro sindicato tiene casi 700 afiliados, lo que para nosotros es tremendo logro. Y eso implica también la posibilidad y la responsabilidad de traspasar
este sentido de solidaridad, por ejemplo, lo que significa la lucha por las pensiones dignas, que muchos de nuestros afiliados y afiliadas quizás no lo ven como algo inmediato, pero tienen familia, tienen padres, tienen abuelos que hoy día están siendo masacrados y hoy día están viendo esa misma lógica, por ejemplo, en proyectos de ley como el de protección del empleo. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental eso para que el discurso sea unísono, no sea un discurso de dirigencias ni de organizaciones que a lo mejor vienen dando esta lucha de mucho tiempo, sino que sea cada vez más de carne y hueso, de trabajadores y trabajadoras que entienden que la solidaridad intergeneracional y sobre todo la seguridad social son principios que han sido conquistados por nuestros ancestros y que no podemos dejar que aquellos mismos de siempre, ese pequeño grupo que controla la política, que controla la vida, que controla la economía, nos expropia y nos sigue expropiando derechos como lo seguimos viendo después de octubre, digamos, justificado en una pandemia, y entendemos que eso además nos obliga a organizarnos de distintas formas en este marco y también en el futuro, cuando esto pase, y ojalá pase de la mejor manera para todos y todas nosotros, retomar, por supuesto, las calles y esas banderas de lucha y no soltarlas, porque hay un Chile que despertó y hay un Chile que necesita que en ese sentido las organizaciones sindicales jueguen un rol clave. Así es. Así es, Miriam. Andrés. Nada más, solo agradecerle a los chiquillos y sin duda con Claudia queremos escucharla, lo que ella tiene que decir. A los trabajadores nunca nada se nos ha regalado, todo ha sido a través de conquistas, de lucha, de huelgas, y por tanto este 1 de mayo tiene un sabor especial diferente de un cambio de conciencia de las y los trabajadores. Claudia, te escuchamos. Sí, es muy importante que nosotros los trabajadores nos organicemos a estas demandas básicas que incluso a partir de la crisis del 18 de octubre, este estallido social, una de las demandas principales es la seguridad social. O sea, tenemos que tener claro los trabajadores que las AFP fracasaron, ya después de tantos años está demostrado que fracasaron para entregar pensiones dignas. Actualmente nuestros trabajadores están pensionando con un 30 hasta con un 25% de su renta actual. Entonces creo que es importante que nosotros nos unamos en torno a defender lo que realmente debería ser la seguridad social. La capitalización individual es totalmente insuficiente, tenemos que hacer más solidaridad entre los trabajadores, tenemos que defender ya que tengamos una vejez digna después de tantos años de trabajo. O sea, estamos hablando aquí de personas que tienen hasta 30 años de trabajo, 40 años, que a lo más sacan un 40% de su renta cuando fueron activos. Es muy importante lo que ha hecho la coordinadora No Más AFP en reunir a importantes organizaciones sindicales, en reunir a los territorios. Creo que ha hecho bastante más de lo que han hecho otras centrales sindicales, pero también necesitamos unirnos, agruparnos en base a estas demandas, más allá de las diferencias que tengamos, y también defender lo que significa el trabajo como centro de la vida, defenderlo, porque en realidad este modelo solamente un modelo que no acoge la vida, no acoge al trabajo, no acoge a las personas. Este modelo, lo único que ha hecho y se ha demostrado en el último tiempo, que más acoge a la economía y a los grandes capitales que a nosotros los trabajadores, que somos los que contribuimos a la riqueza de este país. Así es, pues. Mira, tan importante y relevante lo que han dicho ustedes, porque en este 1 de mayo no solamente tenemos que reflexionar respecto del pasado, la importancia de haber contado en el pasado con grandes dirigentes sindicales que tuvieron el valor de llevar adelante demandas del mundo del trabajo. Hoy, más que ayer, se hace imprescindible contar con dirigentes convencidos, dirigentes honestos, que quieran pelear, que mantengan adelante los principios fundamentales, autonomía política, independencia política de los empleadores, de los gobiernos de turno, de los partidos políticos. Creo que es tremendamente relevante. Los sindicalistas, en gran parte los dirigentes, son un problema hoy día. Los dirigentes son un problema porque no están dispuestos y resueltos a pelear, entonces han ido acomodando el lenguaje, han ido adecuando cierto vocabulario, a no hablar claro, y creo que lo que decía Andrés me parece relevante. Tenemos que situar el contexto de la lucha con sindicalistas que estén dispuestos a mantener la autonomía, la independencia y por sobre todo, bueno, la convicción y la necesidad de hacer cambio. Eso implica un poquito más de valor. Yo estoy muy contento de haber escuchado a Claudia y a Andrés. No sé, mira, estamos terminando ya para ir cerrando. Yo agradecerles a todos los auditores, como todos los viernes, ese público que de la mano de la Universidad de Chile, que es la radio que piensa, que nos abre este espacio a dirigentes
sociales gremiales como nosotros en la 102.5, que estos programas son necesarios, les agradecemos infinitamente y que pasen un día diferente de reflexión este 1 de mayo. Y un saludo a los trabajadores. Sí, y disculpen los imprevistos que surgen porque estamos transmitiendo online y no es fácil. Así que bueno, un gran abrazo Claudia, Andrés, Miriam y a todos los auditores. Justamente como decía nuestra compañera Miriam, nos vemos el próximo viernes y hoy día pensar, reflexionar y comprometernos a seguir luchando. Chao, nos vemos el viernes, Miriam. Gracias. Un abrazo. Un abrazo Claudia, a gracias. Miriam, a Andrés. Luis, a Andrés, a la distancia, cuidando Chao, nuestra sí, salud. cuiden. Chao, Mucho chao. cuidado.